Capullos invernales en Nueva York, escrito por Mori Yosei y narrado por Lady Arley para el canal Candy Amigas Audio Fix. Capítulo 21. Saikei. Reencuentro. Es viernes y Candy se siente abrumada por la situación. Desde aquel día en que llamó para aceptar la invitación, se ha reprochado haber actuado tan impulsivamente. Ahora está hecho un manojo de nervios. Y si no hubiera sido por Annie, ni siquiera habría logrado vestirse. Después del almuerzo, solo podía dar vueltas por el cuarto. Annie le escogió la ropa, arregló su cabello y le preparó una infusión relajante. Candy tenía claro solo una cosa: no quería verse exageradamente arreglada, solo era un café. Aunque había visto a Terry ocasionalmente en los periódicos, no podía imaginarse cómo sería. La última vez que lo había visto, tenía solo 17 años. Ahora estaba cerca de los 24. El señor Lin le había advertido que no escucharía el timbre, porque el señor Graham entraría por una puerta lateral de la mansión para evitar ser reconocido y proteger su identidad de posibles miradas curiosas. Faltando solo 5 minutos para las 4 de la tarde, el señor Lin entró en el cuarto de Candy y le informó que el señor Graham ya le esperaba en la sala de estar. Candy bajó acompañada del secretario y tuvo que tomar el brazo del noble hombre porque no podía coordinar sus movimientos. Cuando llegaron a la sala, Terry se encontraba mirando uno de los cuadros de Kling. El actor llevaba un traje a medida de color malaquita azulado, una chaqueta semilarga cruzada y abierta, con solapa ancha y entallada en las costillas. Aún conservaba su cabello medianamente largo. «Señor Graham, la señorita Candice White Arley», indicó Lin con tono apresurado. Terry se giró hacia ellos y dibujó una sonrisa en su rostro. Ella también sonrió. Se quedaron así por unos segundos. «Señorita Candice White Arley», dijo Terry con voz dulce y profunda, imitando un poco la del señor Lin. «Es un placer volver a verte». «Hola, Terry», dijo Candy, sonriendo al escuchar la voz de Terry, imitando la del mayordomo. El actor la miraba fijamente, sin el más mínimo reparo, como si todo lo demás a su alrededor hubiera desaparecido. Candy se presentaba ante él como un rompecabezas complicado de resolver. Llevaba un vestido verde ajustado al torso, que resaltaba sus formas. Era sencillo, pero con una elegancia deliberada y natural. El leve escote en forma de corazón dejaba entrever el inicio de sus pechos. Su cabello suelto caía sobre sus hombros. Parecía que Candy había hecho todo lo posible por no atraer miradas, pero el solo hecho de estar allí, ante él, era una invitación irresistible. Terry no pudo evitar observar cada detalle. Los cambios en ella eran evidentes. Estaba más mujer. Sin embargo, en su rostro seguía conservando esa chispa juvenil, esa esencia de la que no podía desprenderse. Sus ojos azul zafiro se encontraron con 2 esmeraldas. La atracción, esa fuerza irracional que siempre lo había vinculado a ella, estaba allí, presente e imparable. No podía ni quería escapar de ese poder silencioso que emanaba de Candy. Ella lo observaba un poco más intimidada. Notó que estaba más alto, definitivamente más atlético. Se veía muy elegante, porque siempre se veía tan apuesto.
Por un momento dudó si verse sencilla había sido la mejor opción. A pesar de los cambios, Candy consideró que Terry tenía la misma mirada de cuando era un adolescente. A pesar de los años que se habían interpuesto entre ellos, notó que sus ojos seguían igual de implacables. Por unos segundos, ambos tuvieron la sensación de estar suspendidos entre el pasado y el presente. En la mente de los dos surgían las mismas preguntas. ¿Qué quedaba de los recuerdos y de los sueños compartidos? ¿Qué quedaba de ellos mismos en la historia del otro? ¿Qué eran ahora? ¿Era imposible que el tiempo hubiera acumulado una distancia insalvable? El señor Lin miró a Candy y pensó en intervenir para cortar el silencio que realmente se volvió algo incómodo, pero ella se le adelantó. Aunque estaba intimidada por la intensidad de la mirada de Terry, contuvo el aliento e intentó mostrarse tranquila. ¿Cuántos años han pasado?, preguntó ella como si no lo supiera, como si no hubiera padecido cada uno de ellos. Una eternidad, una vida entera, dijo él, como si ella lo hubiera liberado de un hechizo. Sin embargo, te veo igual. No me digas que no he cambiado. Ya no tengo 16 años. Interrumpió Candy, algo molesta, al recordar que en su niñez siempre la molestaban por parecer más pequeña de lo que realmente era. Terry sonrió. Por supuesto que has cambiado. Te veo un poco más alta. No mucho en realidad, solo un poco. ¡Terry! Lo que iba a decir es que te veo igual, con los mismos ojos, dijo el actor, fascinado por el tono de reproche de Candy. Ninguno de los dos comprendía ese magnetismo tan poderoso que emanaban cuando estaban cerca. La joven representaba un desafío que él ahora estaba decidido a enfrentar en su totalidad. Candy le producía emociones que lo desbordaban sin previo aviso. Debe ser amor, pensó, aunque la idea le resultaba incierta y desconcertante. Después de todo, nunca había entendido del todo qué era el amor. ¿Era esa emoción que sentía al estar cerca de ella? ¿O esa sensación de completa vulnerabilidad que lo invadía cuando la miraba? El actor se preguntó por qué esos ojos esmeraldas parecían contener un universo entero, donde él había soñado desde muy joven lo que podía llegar a ser el amor, el deseo y la vida. Candy derrumbaba todos los muros que tan cuidadosamente él había construido a lo largo de los años. Los ojos de ella eran como un espejo que reflejaba la complejidad de su propia alma. Ella era un enigma que él no deseaba resolver. Su ausencia fue un vacío que nunca había logrado llenar. Se preguntaba si alguna vez entendería por qué esa joven tenía el poder de desarmarlo con un solo puchero. Douglas, mi chofer, está esperando afuera. Voy a taparme parcialmente el rostro cuando salgamos. Dime, ¿para dónde vamos? Ya lo verás. Terry y Candy salieron por la puerta lateral de la mansión, escoltados por el señor Lin, y pronto se subieron al auto. Candy notó que los vidrios del vehículo estaban cubiertos por un velo. Es para que nadie me reconozca cuando voy en el auto. No se ve de afuera hacia adentro, pero nosotros sí podemos ver la ciudad, dijo el actor al notar el desconcierto en ella. Candy se sentía más abrumada con cada minuto que pasaba. La proximidad de Terry la aterraba y fascinaba al mismo tiempo. Sentía que la atraía hacia él y no podía resistirse.
Usaba todo su empeño en parecer tranquila, pero él la miraba de una forma desconcertante. Imagino que debe ser desagradable ser perseguido por periodistas todo el tiempo. ¿Te has acostumbrado?, preguntó ella, rompiendo el silencio que le parecía demasiado romántico y por lo tanto quería evitar. Sentía que su corazón latía tan fuerte que en cualquier momento Terry podría escucharlo, así que procuró no estar tan cerca de él. Realmente no creo que sea algo a lo que me pueda acostumbrar. Más bien me he resignado. Cambio de auto constantemente, para que no me relacionen con ninguno en particular. Admito que estar en Nueva York sin que nadie lo sepa es una experiencia fascinante. El actor le hablaba intentando no mirar su escote, que mostraba de manera sutil y recatada el inicio de sus senos. El recuerdo que tenía de ella era siempre con sus vestidos de cuello alto y mangas largas o semilargas. Ahora tenía a su lado una mujer joven, adorable y profundamente seductora. Se sentía nervioso y las palabras no le fluían con facilidad, pero sabía que debía concentrarse, porque le esperaba una tarea titánica con Candy. Recordaba perfectamente su temperamento, y esa tarde no sería fácil para ninguno de los dos. Para evitar ser identificado cuando caminaba por las calles de Nueva York, Terry usaba una especie de disfraz, una driving cap, una chaqueta de cuero marrón y gafas semioscuras redondas. Parecía un aviador. A veces se ponía bigote o incluso barba, de la utilería de sus personajes en el teatro. Al personaje de aviador le había puesto un nombre, Elliot. Ese día, Terry no había querido ponerse el disfraz por obvias razones, así que debía cubrir su rostro de vez en cuando. Candy sintió que el coche se detuvo. Estaban en la estación de trenes. «Hemos llegado», dijo Terry. «Pero estamos en la estación. ¿Es aquí el lugar?» «Sí, es aquí cerca». Candy no entendía bien qué hacían en la estación del tren. Él le señaló el camino con la mano. Avanzaron unos metros hasta llegar a una cafetería. Al ingresar, Candy reconoció el lugar y retrocedió. Sus ojos se encontraron con los de él. «Preferiría no estar aquí», dijo, sintiéndose de repente totalmente incómoda. Esa era la cafetería donde se habían encontrado cuando ella llegó a Nueva York para el estreno de Romeo y Julieta. Retrocedió para salir, pero Terry la detuvo. «Espera, Candy. Confía en mí», le dijo con una voz extremadamente dulce. Él la llevó hasta una parte de la cafetería que se encontraba separada por un biombo. El espacio tenía una mesa para 2 personas y era privado. Al lado había un enorme ventanal desde donde se apreciaba la multitud que siempre corría por la estación. «Aquí es igual que en el coche. El vidrio tiene una protección. Nadie nos ve adentro, pero nosotros sí vemos afuera. Ven, siéntate». Terry le corrió la silla y Candy se sentó. Él también hizo lo mismo. El mesero llegó y saludó al actor como si fueran viejos amigos. «Señor Graham, ¿qué desea ordenar?» «Un té negro, gracias, Carlo». «¿Y para la dama?» «Para mí, un café, por favor». Carlos se retiró y, al momento, trajo el pedido. La pareja había permanecido en silencio. Candy se sentía asaltada en su buena fe. Su pecho le ardía y le costaba trabajo respirar. «Es como si estuviera ocurriendo de nuevo», pensó. «¿Por qué me trajiste a este lugar, Terry?» «Supongo que por los malos recuerdos».
¿Disculpa? Candy comenzó a sentirse realmente molesta y sintió que un nudo en el estómago estaba formándose a medida que la incomodidad se instalaba en ella. De todos los lugares del planeta, este es el único donde quería traerte hoy. No entiendo. Podría haberte llevado al lugar más hermoso y elegante de la ciudad. Podría hablarte de mi carrera y tú de la tuya. Podría haberte mostrado una versión de nosotros mismos que no existe, donde el pasado está olvidado. Podría haber evitado todo esto, ocultando nuestras heridas, pero nada de eso tendría sentido, porque la realidad es que es mejor enfrentar lo que nos ocurrió para liberarnos de su peso. Candy, nada de lo que haga o diga podrá jamás ser suficiente para redimir nuestra separación. Te pido que me perdones. Hace 7 años anhelaba tanto verte, y finalmente cuando lo logré, todo fue un desastre. No tiene sentido hablar de eso, Terry. Ella estaba cada vez más abatida, pero ahora, además, sentía una rabia y una tristeza profunda que le recorrían el alma. Le costaba trabajo respirar con cada palabra que pronunciaba el actor. Se sentía atrapada en una cárcel construida por todos los recuerdos de los que no lograba escapar, a pesar de sus intentos. Es de lo único que tiene sentido hablar. Las palabras de Terry le dolían físicamente. Candy respiró hondo. Terry, no entiendes. No quiero hablar de nuestro pasado. Su voz temblaba. El miedo ya estaba rodeándola. El pasado es lo único que tenemos ahora. Terry no la quería herir, pero tampoco pretendía ignorar lo evidente. El actor deseaba que enfrentaran la verdad de su situación sin más preámbulos, justo en ese momento, y no en la soledad de los reproches, lo cual podría ser más peligroso. Temía que Candy luego se alejara de él. Dime, Candy, ¿qué nos queda cuando el futuro es incierto y el presente está empañado por las sombras de lo que ya no se puede cambiar? Le preguntó el actor. Los ojos de Candy se llenaron de furia y no podía evitar descargar toda la frustración emocional que había acumulado a lo largo de los años. ¿Quieres hablar? Bien, hablemos. Cuando llegué a Nueva York, sentí que algo te ocurría. Estabas distante, en un lugar al cual yo no podía llegar. No hablaste, no me contaste nada. Pero cuando te vi en el hospital, cargando a Susana, todo quedó claro. Pero tú no tenías el valor de decírmelo. Supe que no tenía nada que hacer en Nueva York, que a partir de ese día compartirías la vida con ella. Tú la escogiste a ella, y yo lo entiendo. Ella te amaba más que nadie en el mundo. Luego de desahogarse, Candy se quedó en silencio, contemplando el rostro de Terry. Y sí, en realidad, ya nada de lo que dijeran podía cambiar lo que el pasado había hecho. ¿Qué quedaba entonces, si el único lazo que los unía era un sentimiento compartido? Ella se volvió lentamente hacia el ventanal, intentando con todas sus fuerzas no llorar. ¿Eso es lo que crees? La escogiste a ella, te amaba y se había sacrificado por ti. Es lo que sé. Ella era realmente hermosa y tú la protegías siempre. Lo vi desde Chicago, cuando intenté hablar contigo. Ese día te llamé. De hecho, grité, pero tú corriste al carruaje para protegerla. Supongo que ya la amabas en ese momento y no lo aceptabas. Tal vez te sentías... No lo sé. A mí no me tienes que proteger, Terence Granchester. Yo puedo seguir con mi vida, como lo he hecho siempre. ¿Qué estamos haciendo aquí?
No debí venir. Candy se levantó y buscó nuevamente la salida. Terry fue tras de ella y la detuvo. Candy, no te vayas. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Eso es lo que piensas? ¿Crees que estaba enamorado de Susana cuando viniste a Nueva York? ¿Dudas que estaba enamorado de ti? Terry, por favor, nunca dijiste que estabas enamorado de mí. Nunca lo dije, pero lo estaba, y tú lo sabes. Tú también lo estabas de mí, y tampoco me lo dijiste, pero lo sé. Solo éramos un par de adolescentes. ¿Qué podíamos saber del amor? Te quedaste con ella, te ibas a casar con ella, ibas a vivir el resto de tu vida con ella. Supongo que eso sí es amor. Entonces eres un hipócrita. ¿Para qué me escribiste esa carta? Tú eres tan hipócrita como yo. Le prometiste a Susana que nunca más me volverías a ver. Le dijiste que me amara y que nunca me dejara. Ni siquiera permitiste que te hablara esa noche. ¿Y de qué me ibas a hablar? ¿De tu amor por ella? ¿De la decisión que ya habías tomado? ¿De las flores que le llevabas todos los días? Las vi todas en el cuarto del hospital. Candy, yo no estaba enamorado de ella, y lo sabes. ¿Acaso te has convencido de eso para sentirte bien con tu decisión? ¿Tal vez eras tú quien quería dejarme? Llevabas ya algunos meses viviendo con Albert. ¿Acaso te enamoraste de él? Eres un cretino, Terry. ¿De qué hablas? Candy intentó con todas sus fuerzas salir del lugar, pero Terry la tomó de la cintura. Tú puedes asumir que yo amaba a Susana en ese momento, pero yo no puedo asumir que amabas a Albert. Terry bajó la voz y habló dulcemente. Sé que no estabas enamorada de él en ese momento. Sé que me amabas, tanto como yo a ti. Cállate, no hables más, por favor, dijo ella, empezando a llorar. Te escribí esa carta porque todos estos años has estado en mi mente, acompañándome. No quiero pensar que es tarde para que me perdones. En ese momento pensé que hacía lo correcto. Lo siento. Terry tomó el rostro de Candy entre sus manos y, mirándola fijamente, le pidió de nuevo perdón. Lo siento. Las buenas intenciones solo labraron un camino de sufrimiento. Los ojos del actor se tornaron cristalinos, también por las lágrimas. Eres un cretino, Terry. Lo sé. No debiste traerme aquí. ¿A dónde hubieras preferido que te llevara? No lo sé. Había pensado llevarte a las escaleras del hospital, pero me pareció demasiado sórdido, incluso para mí. Terry. ¿Lo ves? Esta es la mejor opción que tenía. Ven, volvamos a las sillas, dijo Terry, secando las lágrimas del rostro de Candy y las suyas propias. Con el paso de los años, Terry se dio cuenta de que en su vida solo había tenido una conexión de esa naturaleza, tan profunda y desgarradora, con ella, la chica pecosa que ahora tenía enfrente. A medida que maduraba, comprendió cuán extraordinario había sido aquel suceso, ese encuentro irrepetible que los había unido, los meses que compartieron en el colegio y en Escocia, se alzaban para él como un fragmento de tiempo sagrado. El actor recordó que, cuando abandonó el colegio, en un intento por salvarla de la expulsión y frente a la frustración de no poder irse con ella, quiso convencerse de que, con el tiempo, ella se desvanecería en su memoria, convirtiéndose en una de esas imágenes borrosas de la adolescencia, como su primer amor. Sin embargo, ese pensamiento le duró apenas un día.
Al día siguiente, se dio cuenta de que olvidarla era imposible. Cuando finalmente logró establecerse en América, iniciando su carrera como actor, y el destino le permitió reencontrarse con ella de manera efímera en Chicago, ahorró cada centavo para traerla consigo, para que estuviera a su lado. Pero la vida, siempre impredecible, le tenía reservado otro camino. Ahora, sentado frente a ella en esa cafetería, a tan solo unos pocos centímetros de distancia, se percató de lo inútil que resultaba intentar razonar sobre lo que sentía. Todo intento de comprender sus emociones se desmoronaba ante la intensidad de lo que ella representaba para él. Candy no era un pensamiento o una idea que pudiera analizar. Era una presencia plena que desbordaba todos sus sentidos. En ese instante, Terry comprendió que lo que deseaba no podía expresarse con palabras, puesto que solo quería abrazarla, besarla y nunca dejarla ir. Cuéntame, Candy, ¿cómo es eso de que llevas ya 9 meses en Nueva York y 2 años estudiando para ser médica? Preguntó Terry, buscando un tema de conversación que lo alejara por un momento de la tentación de besarla. ¿Te sorprendió la noticia?, respondió ella, con una leve sonrisa y tratando de recuperarse del torbellino de emociones que le había producido el disgusto con el actor. Parecía que un velo había desaparecido de sus ojos, y ahora veía todo con más nitidez. Un poco. No eras la mejor estudiante en el colegio, contestó Terry, seduciéndola con una sonrisa encantadora. Ahora no puedo concebir mi vida sin la medicina. Venir aquí no fue una decisión fácil, pero no me arrepiento. La señorita Elizabeth y la universidad me han abierto un mundo nuevo y me siento agradecida y feliz. ¿Y tú? Cuéntame, ¿cuál es tu trabajo de verano?, preguntó ella, simulando seguir seria y distante. En realidad, solo quería invitarte personalmente a algo, dijo Terry, con una mirada que delataba sus intenciones. Mañana por la noche me encantaría que me acompañaras y me escucharas. De vez en cuando toco el piano con una banda. ¿Acompañarte mañana por la noche? ¿A dónde? ¿Cómo es eso de que tocas en una banda?, preguntó Candy, intrigada. Es solo un hobby. No soy un profesional, pero me encanta. Creo que tengo swing, respondió Terry con una sonrisa divertida. Ya veo, dijo Candy, mirando hacia abajo, sintiendo como un leve rubor recorría su rostro ante la combinación de me encanta y swing en la misma frase, dicha con esa voz profunda. Soy solo un invitado ocasional. Te llevaría de regreso temprano a tu casa. Gracias por la invitación, pero necesitaré pensarlo. Cuando Terry la dejó en la casa de la señorita Elizabeth, ella le pidió que entrara un momento para saludar, pues sabía que de lo contrario, la señorita Elizabeth no la perdonaría. Terry no tuvo más opción que seguirla, y Candy le presentó uno a uno a los miembros del hogar. El actor se sintió un tanto abrumado por la atención, pero al percatarse de la singularidad de aquel grupo familiar y la compañía de Candy, gradualmente empezó a sentirse más relajado y dispuesto. La señorita Elizabeth invitó a Terry a quedarse a cenar, y no tuvo que insistir mucho para que aceptara. El actor se sorprendió al ver que, en la mesa de la cena, todos los miembros del hogar estaban presentes. Astrid se sentó justo frente a él, fascinada por su presencia. Douglas también fue invitado. La conversación fluyó animada, con cada uno compartiendo anécdotas sobre el teatro y en especial sobre las obras en las que el señor Graham había participado.
Terry empezó a comprender por qué Candy consideraba aquel lugar como el hogar de la señorita Elizabeth. Después de la cena, Annie se animó a tocar el piano, cautivando a todos con su talento refinado. Cuando terminó, Terry, de manera inesperada, se levantó y se sentó frente al instrumento. Sin decir palabra, comenzó a interpretar algunas canciones de moda. Luego, giró su rostro hacia Candy. «Fuiste mi primera alumna, ¿recuerdas? ¿Me acompañas? ¿Conoces esta canción? Podemos tocarla a 4 manos, como en Escocia». «Terry, no creo que sea buena idea», respondió ella, completamente avergonzada e intimidada. Pero el actor se levantó y, sin dudarlo, fue hacia ella. Tomó su mano y la guió hasta el banco del piano, sentándose a su lado. «Lo haremos juntos, yo te guiaré», dijo Terry, sonriendo con dulzura. Candy comenzó a presionar las teclas con cautela, intentando recordar las escalas. Cuando lo hacía correctamente, Terry inclinaba un poco la cabeza. Cuando se equivocaba, él le mostraba con su mano los movimientos adecuados. Pronto, la melodía fluía armoniosamente, y Terry comenzó a acelerar y desacelerar el ritmo, obligando a Candy a hacer lo mismo. Los dos empezaron a reír y a jugar con la música, improvisando. El tiempo pareció desvanecerse para ellos, olvidando la presencia de los demás en la sala. Después del peculiar recital, la pareja regresó a sus lugares en la sala de estar. «Creo que el piano se te da muy bien, Terry», dijo Annie. «Tienes un talento innato para la improvisación. No sabía que Candy también». «Yo soy un desastre con el piano, pero increíblemente no he olvidado esa canción», respondió Candy con una sonrisa tímida. «Creo que deberías de darle algo de crédito a tu profesor», intervino Terry, guiñándole un ojo. «Señorita Elizabeth, el señor Graham me ha invitado a un recital mañana. Resulta que, además de actor, ahora toca el piano con una banda». «¿Me estás diciendo que vas a ir mañana con el señor Graham a su recital de música?», preguntó la señorita Elizabeth, sorprendida. «Creo que sí. ¿A qué hora es tu presentación?», preguntó Candy, algo intrigada. «Puedo recogerte a las 7 p.m», respondió Terry. «Estaré lista», dijo ella, sonriendo con disimulada emoción. Terence Graham dejó el hogar de la señorita Elizabeth pasada la medianoche. Salió por la puerta lateral, donde ya lo esperaba Douglas. Esa noche había hecho un esfuerzo monumental para ser agradable. Incluso a su chofer y secretario les costó trabajo reconocerlo. Si Candy vivía en ese lugar y lo consideraba su hogar, él debía comportarse a la altura de las circunstancias. Candy repasaba una y otra vez lo sucedido esa tarde y noche. Había pasado de una rabia furiosa y frustrante en la cafetería a escuchar la vieja melodía de cuna y de repente estar a su lado, tocando el piano como en Escocia. Su dulce sonrisa, su presencia, estaba más atractivo de lo que recordaba. ¿Por qué lo encontraba tan encantador? Sus ojos, siempre inquisitivos, la hacían cuestionar sus propios pensamientos. «No, Candy, ya no pienses más. O mejor dicho, piensa más y siente menos. Candy, basta, duérmete ya», pensó, luchando por calmar su mente. Como definitivamente no podía dormir, decidió bajar a la cocina a prepararse un té que pudiera atraer el sueño. Mientras calentaba el agua, la señorita Elizabeth entró en la habitación. «Señorita Elizabeth, ¿qué hace despierta a esta hora?»,
Preguntó Candy, sorprendida. Lo mismo que tú, querida, no puedo dormir. A mi edad, el sueño es un lujo que no siempre me visita. ¿Me preparas un poco de ese té, por favor? Claro que sí, respondió Candy, mientras servía el agua caliente. El señor Graham me ha dejado una excelente impresión. No entiendo por qué la gente lo tilda de engreído. Parece tenerte en alta estima, dijo la señorita Elizabeth, mirando a Candy con una expresión suave. Me alegra que le haya causado esa buena impresión, señorita Elizabeth, contestó Candy, sonriendo levemente. Sinceramente, espero que no te dejes atrapar por los errores del pasado. Eres una joven con mucho por vivir, y no me gusta verte siempre encerrada aquí, en mi casa. Me encanta tu compañía, por supuesto, pero creo que un poco de distracción este verano te vendría bien. El señor Graham me parece un hombre educado, un caballero. Prométeme que mañana la pasarás bien. Es la promesa más fácil que tendré que cumplir en toda mi vida, señorita Elizabeth, respondió Candy con un brillo en los ojos. Terry había salido de la casa de la señorita Elizabeth en una nube de optimismo desconocida para él. ¿Era posible que el destino le sonriera a él? Candy estaba soltera y había salido con ella a tomar un café. Todavía no terminaba de procesar el encuentro en su mente. Es como si su cuerpo se hubiera llenado de una vitalidad inagotable. Esa noche realmente no durmió mucho. Continuará.